Quiero dar un saludo de grandes bendiciones para todos mis hermanos, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos de la iglesia, discípulos de Cristo que se encuentran aquí en nuestro país, Colombia, y los que nos están escuchando en otros países. Muchísimas gracias, hermanos, por reunirnos hoy, esta tarde, para compartir la bendita palabra del Señor. Para todos ustedes un saludo muy fraterno. Y como siempre lo suelo hacer estando acá en esta sala de grabación, cuento con la compañía de mi madre, quien es parte de aquí de la iglesia activamente, y ella tiene el saludo que siempre expresa para todos mis hermanos y vamos a escucharla a continuación. Muy buenas tardes, amada Iglesia del Señor. En esta tarde, en el transcurso de esta semana, a través de este medio, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, les insto para que cada uno de nosotros podamos compartir este misterio del Evangelio para las personas que nos escuchen y nos presten atención. Que el Señor nos bendiga y muy buena tarde para cada uno de ustedes. Quiero una vez más dar al Señor Dios la alabanza y la gloria, porque es Él mediante su poder que nos permite ser la familia, la iglesia, y poder dirigir estos saludos para todos nosotros. Quiero pedirle, mi hermano, que por favor tomemos la bendita palabra del Señor en esta tarde. Estamos estudiando el Evangelio según San Mateo y voy a pedirle que usted hoy juntamente conmigo tome la palabra del Señor, San Mateo capítulo 28, y vamos a leer los versículos 57 al 61, me corrijo, Mateo capítulo 26, y vamos a leer versículos 57 hacia el 61, y estamos leyendo desde la Reina Valera 1960, y dice así: Jesús ante el concilio. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Amén. Nos encomendamos en este momento en las benditas manos de nuestro Señor Jesucristo y pido al Señor Dios la dirección del Espíritu Santo y que Él mismo nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para comprender este Evangelio. Para usted, mi hermano, que está siguiendo conmigo esta serie de estudios, hoy estamos en la lección número 147 y el título del sermón para este día es Jesús ante el concilio. Y lo que vamos a ver es cómo ellos levantaron un falso testimonio contra nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirle a usted, mi hermano, que comparta este video después de que lo haya oído para que otras personas escuchen el Evangelio, la predicación, y usted también se una con nosotros a este ministerio de extender el reino de Dios. Si se quiere inscribir, hágalo por favor y ahí estará toda la lista de estudios que tenemos. Quiero introducir lo que es este pasaje, lo voy a hacer con toda responsabilidad, de una manera expositiva para que usted pueda comprender la bendita palabra del Señor. Esta porción nos muestra el juicio del Señor Jesús ante el Sanedrín. El Sanedrín era el consejo de los judíos. Ellos eran los dirigentes judíos tanto espiritual como gubernamentalmente hablando. Pero era Roma el que les daba el poder. ¿Por qué? Roma era un imperio de idolatría y malvado, pero ellos podían andar juntos de la mano, porque a los del Sanedrín les encantaba el poder.
y la autoridad romana se los facilitaba porque todos eran corruptos. Aquí está la representación de todos, tanto judíos como gentiles, en esta artimaña para darle muerte al Señor Jesucristo. El versículo 57 dice que los que prendieron al Señor le llevaron al sumo sacerdote. Allí estaban también los ancianos, porque todos sabían de este plan, por lo ya antes descrito. Allí ellos iban a hacer este supuesto juicio. Aquí vamos a ver varias violaciones del protocolo del Sanedrín. Aquí el arresto del Señor no era para buscar justicia. Ellos no estaban usando los estatutos que buscaban la verdad, sino el deseo propio de darle muerte al Mesías. Ellos no estaban interesados en la verdad. Estoy hablando de todo el Sanedrín, del sumo sacerdote y todos los líderes judíos. Lo que estaban interesados era en matar al Señor Jesucristo. El versículo 58, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando más adentro, se sentó con los alguaciles allí en la casa de Caifás, y esta era la casa del sumo sacerdote. Allí estaban los escribas, que eran los expertos bíblicos, y el sumo sacerdote era quien impartía la verdad de las escrituras y su justicia. ¡Qué ironía! Los que tenían el conocimiento de la ley de Dios y los que impartían la verdad y la justicia son los que están planeando la muerte contra un hombre a como diera lugar, pasando por alto todo lo que decía la ley y lo que decía la Torá. Creo que esto nos va ayudando a nosotros como iglesia hoy a entender que el Evangelio nos manda a ser justos. Por lo que el Señor Jesucristo nos ha dicho a todos nosotros es que busquemos el reino de Dios y su justicia. Nosotros no debemos aprender todas estas perversidades que hicieron estos judíos, sino nosotros debemos vivir es dentro de la verdad del Evangelio. Los ancianos eran elegidos por el pueblo para ser sus líderes. Allí estaban los líderes de todos los ámbitos, pero allí Pedro le estaba siguiendo de lejos. Y entró y estaba sentado, aunque antes le había dicho que moriría con él, aunque todos se escandalizaran. Es triste que Pedro, uno de los discípulos del Señor, que tantas veces había dicho que si era necesario ir hasta la muerte por el Señor Jesucristo lo haría, y ahora lo vemos aquí siguiéndolo, pero de lejos. Él aquí está temeroso y se sienta con los mismos que arrestaron al Señor, buscando camuflarse para evadir el hecho de que era su discípulo, para ver el fin. Pedro se preguntaba qué pasaría, en qué iría a parar todo ello. Pero el Señor ya se lo había dicho una y otra vez, de que era necesario que él viniera a Jerusalén y allí sería traicionado, entregado y muerto en manos de pecadores. Pero la situación es que los discípulos nunca creyeron. El mismo Pedro no creyó a las palabras del Señor. Nos damos cuenta que los discípulos realmente creyeron, pero después de la resurrección, que les fueron abiertas las escrituras, y todo esto tenía un propósito de Dios, porque el plan eterno del Señor Dios es así. Él está en todas las cosas y está en todas las circunstancias. Pero Pedro lo que quería era no ser detectado de que él era un discípulo del Señor. Creo que aprendemos muchísimo, hermanos, para nosotros no andar camuflados y nosotros ser abiertos y dejar ver nuestra identidad. Posiblemente esto va a tener un costo alto, pero nosotros somos discípulos del Señor y somos seguidores del Señor Jesucristo, con todas las consecuencias, porque con el Señor Jesucristo hemos sido juntamente muertos. Versículo 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos buscaban falso testimonio contra el Señor.
hay una distinción entre falso testimonio y falsos testigos. Los falsos testigos son personas. El falso testimonio es algo que no es verdad. Un falso testigo es alguien que no tiene permitido testificar en el Sanedrín. Aquí habían unas cláusulas y unas determinaciones sobre quién podía dar un testimonio en el Sanedrín. Habían tres clases de personas que no podían dar testimonio. Primero, una mujer, porque los judíos creían que ella podría ser presionada a decir cosas que no estaban en la verdad. Lo segundo, los gentiles, porque ellos no tenían permitido dar testimonio en el Sanedrín. Y lo tercero, los hombres judíos que no guardaban la Torá, es decir, aquellos que no estaban bajo la autoridad de la ley o de la Torá. Aquellos que no creían de alguna forma en el judaísmo, podían ser judíos, pero no eran creyentes del judaísmo. Con todo eso ellos no podían testificar. Entonces, ¿qué era lo que estaban haciendo los del Sanedrín? Ellos buscaban un falso testimonio en contra del Señor Jesús para que Él fuera sentenciado a muerte, pero no lo hallaron. Ellos no estaban interesados en la verdad, tenían un solo objetivo y era que el Señor Jesucristo fuera muerto. Ese era el objetivo de ellos ante el odio y los celos que tenían contra nuestro Salvador. Versículo 60. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron. Recordemos que ellos estaban en la fiesta de la Pascua, una de las tres fiestas más importantes de todo hombre judío, de todo el pueblo judío. Pero en estas fiestas como la Pascua, todo hombre judío mayor de 20 años debía ir a Jerusalén y venían porque guardaban la Torá, porque eran creyentes del judaísmo, es decir, de la ley de Dios. Pero todos ellos no, en medio de todos ellos no había quien pudiera testificar contra el Señor y tampoco querían participar de ese perverso plan. Buscaban un falso testimonio contra nuestro Salvador, pero no lo hallaban. Nadie podía decir nada en contra del Señor. Él era un hombre sin pecado. Él era completamente limpio y puro. Y por más que buscaban un falso testimonio, no podían hallarlo. Qué bueno es que con nosotros la iglesia, ojalá la gente buscara algo de qué acusarnos y no lo hallara. Mateo nos dice que bienaventurados seremos cuando por la causa del Señor nos vituperen y digan toda clase de mal contra nosotros, pero mintiendo. Hasta que finalmente encontraron dos falsos testigos, pero estos dos falsos testigos no entendieron la referencia espiritual que quiso decir el Señor cuando expresó esas palabras que se referían al templo de su cuerpo. Es cierto que Él dijo que destruyeran ese cuerpo y en 3 días Él lo edificaría. Él literalmente dijo: destruyan este templo y en 3 días lo edificaré. Él no dijo lo reconstruiré, pero estos individuos estaban pensando era en forma literal, creyendo que el Señor estaba hablando era del templo que había sido construido en más de 40 años. El Señor Jesús estaba hablando era de una forma espiritual de su templo que fuera destruido y en 3 días Él lo edificaría, hablando de la resurrección que ya se dio y es la promesa que nosotros tenemos porque el Señor Jesucristo no mintió y la resurrección es el hecho más importante porque es lo que nos ha dado a nosotros la victoria. Creamos firmemente en el Señor, mis hermanos, y oremos. Gracias, Padre, por esta palabra viva y esta palabra maravillosa que nos deja ver la gracia y la grandeza de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos. Reciban un abrazo de su servidor y amigo. Que el Señor Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.